Hola, en este video se realizará los pasos a seguir para configurar dos bases de datos, una principal y una réplica, para que cuando la principal se caiga, la réplica empiece a trabajar y luego se haga la recuperación de la base de datos principal. Ello lo conseguimos con el Oracle DataGuard. DataGuard es un servicio que asegura alta disponibilidad, protección de datos y recuperación de desastres para bases de datos, manteniendo la base de datos stand-by como copias consistentes de la base de datos en producción o la base de datos primaria. Bueno, estos son los integrantes. Y bueno, acá está lo que dije. Tenemos dos bases de datos, una primaria y una réplica. Y cuando la primera se caiga, la otra tiene que empezar a trabajar. Y luego tiene que hacer la recuperación de la base de datos primaria y que vuelvas a levantarse y hacer la base de datos en producción. Y bueno, para ello empezamos configurando la base de datos primaria. Ello lo conseguimos. Primero tenemos que ver qué parámetros están activos en la base de datos primaria. Así que abrimos y seleccionamos la instancia que vamos a utilizar, que es en este caso lo llamado mount, y lo damos como administrador. Una vez acá, pues hacemos la consulta, hacemos consulta al nombre, al rol que tiene, al, al log mode para ver si es activado el archivo o no, y al force login. De la vista b de la database. Acá es role, listo. Bueno, como vemos, la base de datos está ya montada. Tiene nombre mount, es primaria, el archive log está activado, pero el force login no. Así que vamos a activar el force login con un alter database force login. Y listo. El force login es para que cuando en las transacciones de los reloj, cuando los guarde los datos también. Y eso nos permite hacer la recuperación total en la réplica. Y un seguimiento más así porque los archive logs son los que pasan a través de la red en el DataGuard. Y bueno, tienen archive log mode desactivado, simplemente hacen un shutdown immediate, luego hacen un start up mount y con esta sentencia. Con eso su check log va a estar ya activado. Y esos son todos los parámetros que necesitan en su base de datos principal o primaria. Y nos dirigimos a la base de datos secundaria. Aquí primero tenemos que crear la instancia que va a utilizar nuestra base de datos standby. Le hacemos con oradim new seed y el nombre de la base de datos standby que va a ser villa. Ahora le creamos su archivo de contraseñas. Que va a ser el file. Va a estar en C, app, administrador, product, 11.2 y en database. Copiamos la ruta, la pegamos aquí y como nombre le vamos a poner pwd villa.hora. A eso le vamos a poner un password que va a ser igual a Oracle y validamos que haya creado el archivo. Aquí está,
Y por siguiente, creamos las carpetas que va a utilizar la base de datos. Vamos a elegir el disco D y vamos a crear la carpeta Oracle. En Oracle vamos a crear dos carpetas. La primera es Flash Recovery Area y la otra es Oradata. En Oradata creamos una nueva carpeta con el nombre de Villa y listo. Ahora, en Oracle vamos a crear un pfile. El pfile es el archivo que tiene los parámetros de iniciación de una base de datos. Es el que se usa para estar en una base de datos no mount. Lo creamos como un documento de texto. Le ponemos de nombre pfile villa.ora. Dentro de ese archivo vamos a inicializar los dos parámetros, que va a ser db name y le ponemos el nombre de la base de datos primaria, que es Mont. Mont viene de Monterrico, sino que la base de datos tiene un límite de nombre de 8 caracteres y no me dejó poner Monterrico. Y como nombre único le ponemos el nombre de esta base de datos, que es Villa, y lo guardamos. Hecho eso, nos dirigimos al disco C, a App, Administrador, Product, DB Home, y nos vamos a la carpeta Network en Admin y abrimos el listener. En el listener copiamos uno de estos description y lo pegamos para inicializar la instancia en el listener, para que el listener escuche esta instancia de base de datos. Cambiamos el nombre de aquí por Villa y borramos este programa y lo guardamos. Luego, terminado esto, nos dirigimos al asistente de configuración de red, que también es parte del listener, y configuramos el servicio local. Agregamos el nombre del servicio Villa como TCP/IP y el nombre del host es el número IP. Lo sabemos haciendo un ipconfig. Acá nos dice número de IP es 192.168.153.152. Le damos en siguiente. No realizamos una prueba, disculpen. Siguiente y terminar. Bueno, ya que estamos haciendo esto, también agregamos la configuración de red de la base de datos primaria. Para ello abrimos la base de datos máquina virtual primaria, salimos del SPL Plus por un momento y hacemos un ipconfig para saber cuál es su nombre de red. Su nombre de red o su IP es el 147. Vamos a la máquina virtual secundaria. Hay un nombre de servicio de red local. Le agregamos, vamos a agregar el nombre Mont TCP. Nombre del host es 192.168.153.147. Si no me equivoco, vamos a comprobar. Y listo, así es. Damos en siguiente, no realizamos pruebas, siguiente y terminamos. Hecho esto, tenemos que reiniciar el listener en esta máquina y ello lo hacemos con el lsnr ctl stop. Y ahora lo empezamos. Con ello hacemos un reinicio de la máquina de la listener y vemos que ya tenemos la instancia Villa. Entonces intentamos conectarnos a la base de datos. Hacemos primero el Oracle, setemos la instancia que vamos a utilizar.
Y ahora hacemos un SQL Applicants. Es decir, ingresamos como administrador. Bueno, y intentamos hacer una startup no mount. Para ello tenemos que indicarle el pfile porque no hemos hecho ningún spfile dentro de esta base de datos. Y le damos la ruta del pfile que creamos. Es pfile villa.hora. Es pfile, no pf. Pfile. Y ahora debería inicializar la base de datos. Y con ello terminamos de setear por este momento la base de datos standby. Así que ahora volvemos a la base de datos primaria para hacer la copia de archivos de las table spaces del sistema y del usuario. Ello lo hacemos con el Recovery Manager. Primero buscamos que el instancia que estamos utilizando sea la base de datos primaria. Y empezamos con el Recovery Manager, que es rman sys oracle en la base de datos local. Acá me falta un target, disculpe. Y desde aquí nos intentamos conectar a la base de datos de la otra máquina virtual con el sys oracle a villa. Me faltó auxiliar. Y vemos que nos vamos a conectar a la base de datos. Se llama mount porque el nombre de la base de datos en la otra máquina virtual es mount, pero su unique name sigue siendo villa. Así que empezamos a duplicar los datos. Y después de hacer eso, le ponemos donde va a estar los recovery files, o sea, los regologs. Que en este caso sería de Oracle from. Ahora los control files. ¿Cuáles serían? De Oracle Oradata villa control 01.ctl.
y el segundo control file, que es de Oracle Oradata Villa, y será el control file 2. Ahora los archivos, los table spaces que les mencioné, buscamos primero la ruta del target donde los que vamos a copiar. No, este es el prefile. Necesito Oradata mount. Esta es la ruta que necesitamos. La pegamos. Y ahora, ¿a dónde la vamos a copiar? Que es en D Oracle Oradata Villa. Aquí me faltó un backslash. Y listo. Ahora lo mismo para los log files. Y con esto debería hacer el duplicado de los table spaces de una base de datos a otra. Ah, perdón, es dest. Ah, es recovery. Y empieza el copiado de la base de datos. Creo que tienen que ver, que tienen que cuidar su sintaxis bastante, si no les da errores a cada rato. Ahora he empezado a copiar los data files yo. Ahora está copiando el sysauth dbf. Podemos ir comprobando en la otra base de datos. Supuestamente ya terminó el control file. Empezando el control file. Aquí está empezando a copiar los table spaces que les hemos mandado.
Y bueno, como ya terminó, salimos del Recovery Manager y comprobamos que se han copiado todos los datos nuevamente en la máquina virtual. Acá tenemos todas las table spaces. Así que con hecho esto ya podemos empezar a configurar las bases de datos para que utilicen el DataGuard. Primero en la máquina virtual primaria volvemos a setear el Oracle del SID, solo para estar bien seguros que está utilizando el que necesitamos. Y ponemos el DGMEGRN sys Oracle. Ahora buscamos la configuración. Vemos que el DataGuard Broker todavía no está disponible, entonces salimos del DataGuard Manager y ingresamos al SQL Plus. SQL Plus. Listo. Hacemos un select, no un short parámetro. DataGuard Broker y todo eso. Aquí vemos que el broker start está en false, así que lo inicializamos con un alter system set DataGuard broker start igual true, scope igual vote, para que se configuren los dos broker config file y le damos un enter. Ahora tenemos que agregar los log files del standby en la base de datos primaria y en la base de datos standby. Lo agregamos con un alter database add standby log file y copiamos la ruta, esta misma ruta, la ruta donde están los table spaces y los control files de la base de datos primaria, y lo pegamos. Y le ponemos un nombre. El nombre que le vamos a poner va a ser el standlog.log log 01 .log y le ponemos un tamaño de 500 megas. Acá nos faltó alter en vez de alte. Acá no va en igual. Esperemos que dé sistema de éxito, pero vemos que ya se ha creado la base de datos. Se ha creado el archivo, digo. Está justo aquí. Y hacemos lo mismo 3 veces. Y una vez más.
esto nos dirigimos a la máquina virtual secundaria para hacer el mismo procedimiento. Primero validas que la instancia donde estás ingresando sea la adecuada. Ahora ingresamos como administrador. Y consultas el parámetro del DataWare Broker. Vemos que en este caso está activado, pero si no estuviese desactivado, lo cambias con el alter system set dg broker start igual a true y scope igual vote. Con ello se activa el DataWare Broker y vuelves a validar el parámetro. Y luego agregas los standby log files con el alter database add standby log file y la ruta donde tienes los control files y los table spaces y los log files. Y acá le pones la ruta, pues es de Oracle Oradata Villa S log 01.log y le pones un tamaño de 500 megas. Haces esto 3 veces, 2 y luego 3, y compruebas que se hayan creado los archivos. Te va a salir que la base de datos se ha modificado y luego vas a tu carpeta de acá y ves que están los 3 archivos slog ya creados. Así, habiendo hecho eso, volvemos a la máquina virtual primaria y entramos al DataWare Manager. Volvemos a mostrar la configuración. Ahora dice que no existe, pero ya no dice que no está activada. Así que hacemos una ayuda para saber cómo crear. Y empezamos con la creación del DataWare Manager. Con la configuración. Ponemos que mont es la base de datos primaria y su identificador es mont también. Y esperamos a que cree. Y nos dice que se creó la configuración de G con la base de datos primaria mont. Volvemos a hacer el show config. Y acá nos muestra que está la de G con la base de datos mont. Ahorita está en disable. Y está en modo max performance. Hay 3 tipos: max protection, que asegura que ningún dato va a ser perdido; máximo disponibilidad, que tiene que ver con los redolog, con el paso de los redolog; y max performance, que aumenta la eficiencia. Bueno, ahora añadimos la base de datos standby. Le damos un help add y le ponemos add database, que en este caso sería Villa, as connect identifier is Villa maintained
as physical. Y vemos que la base de datos ya es añadido. Le volvemos a dar un show configuration y vemos que se ha añadido a la base de datos standby. Ya tenemos la primaria y la física. Entonces habilitamos la configuración. Y volvemos a ver cómo está la configuración y vemos que la colección está bien, no hay ningún problema en el DataGuard, así que vamos a probarlo. Vamos a ver si pasa los archives. Ingresamos al SQL Plus. Ingresamos al SQL Plus y hacemos la consulta de los archives. Vemos que tiene un servicio vía en alguno de ellos, donde es donde le envía los archives. Y buscamos la carpeta. La carpeta debe estar en administrador, flash recovery area, mount, acá hay log. Acá vemos que el último archive se ha hecho a las 17:06 y nos vamos a la máquina virtual secundaria y buscamos los archive logs que deben estar en el flash recovery area también. Y aquí vemos 17:06. Vale, y ahora acá de nuevo probamos los archive logs en la máquina virtual secundaria. Vemos que viene desde los recovery files y para probar si pasa en tiempo real los archivos hacemos un switch de la máquina virtual principal. Vemos que se ha creado un nuevo archive a las 17:08. Probamos en la máquina virtual secundaria y aquí está un archive en el 17:08. Vamos a probar una vez más. Vemos que hay uno nuevo en el 17:09 y en la máquina virtual secundaria hay uno nuevo en el 17:09. Esta es la parte de configuración de el DataGuard en una base de datos primaria y una standby.